Bueno, básicamente mi función, mi nombre es Brad Hunter, soy periodista investigador, he trabajado en diferentes medios de aquí de la Argentina. Ahora estoy desarrollando una tarea que es personal, individual, y mi compromiso es mostrar una realidad que no está visible frente a los ojos de la mayoría de las personas, una realidad que no siempre los medios de comunicación muestran, y si la muestran la desvirtúan. Entonces el compromiso que asumí fue buscar ese mundo, traerlo a este plano, presentarlo y de alguna manera ofrecerlo sin imponer nada a nadie, sino de que cada uno después termine evaluando la información. Yo básicamente creo en que vivimos en un universo donde la información es importantísima. Vivimos un universo que se basa en la información. Entonces, la captación de información nos permite el razonamiento, nos permite la comprensión, nos permite el entendimiento de este mundo y de la realidad que vivimos, y eso permite elevar la conciencia, trascender las limitaciones, trascender este mundo de la materia hacia pasar de un servicio a uno mismo a un servicio a los demás. Este camino me llevó a ir descubriendo cosas que fueron realmente maravillosas. Yo empecé como periodista de un medio argentino llamado El Planeta Urbano, que me permitió entrevistar a astronautas, físicos cuánticos, religiosos, místicos, y eso me abrió una perspectiva que realmente cambió mi panorama y mi perspectiva de cómo yo veía las cosas. O sea, fui abriéndome hacia nuevas fronteras del conocimiento. ¿Eso fue como una revelación de dedicarte a ese tipo de temas? ¿O podés hablar de un antes y un después, un momento preciso? En realidad yo creo que las cosas siempre están de alguna forma predestinadas. Yo creo que nosotros, antes de venir a este planeta, tenemos ya un pacto, ya sabemos cuál es nuestra misión aquí en la Tierra. El momento que nosotros nacemos caemos en el olvido, muchas veces desvirtuamos esa misión. Y cuando se habla de la sincronicidad, cuando se habla de encontrar esa misión en la vida, es justamente reencontrarse con eso que pactaste antes de nacer. A mí me sucedió justamente en Capilla del Monte una experiencia que para mí marcó un antes y un después, que fue, hay algo que obviamente en este documental se va a hablar seguramente, que es ese mundo intraterreno, una especie de contacto con un tipo de existencia que está más allá de lo físico. Yo lo llamaría maestros espirituales, guías espirituales, que de alguna manera están comprometidos, justamente por esto que decía anteriormente, de brindar un servicio a la humanidad, porque yo creo que el universo, la evolución es recíproca. Yo no puedo lograr nada si yo no ayudo a evolucionar al otro. Y a su vez hay alguien ayudándome a evolucionar a mí. Hay algo que se denomina en física cuántica la teoría holónica, el tema de que todo está unido como un gigantesco holograma, donde la parte contiene la información del todo y la parte necesita del todo, como el todo está constituido de partes. Entonces todo está encadenado, entonces lo que yo haga va a repercutir en el otro y va a repercutir en ese todo. Entonces yo creo que a medida que vamos evolucionando, y hay entidades más evolucionadas que nosotros que justamente comprenden esto y saben que la evolución de la Tierra, la evolución de la especie humana, es también su propia evolución. A través del servicio, a través de la asistencia a nuestra especie, ellos se están asistiendo a sí mismos y están asistiendo a la creación. Hay un gran error en el ser humano de pensar en la creación como algo ya creado, establecido. Y yo creo que cada uno de nosotros somos creadores, también podemos ser destructores. Y que esta creación se recrea cada instante en cada uno de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y hasta en nuestras emociones.
Cada cosa que nosotros hagamos en el aquí y ahora va a estar generando un efecto, ese principio de causa y efecto. Esta experiencia en Capilla del Monte con uno de estos maestros de la denominada Hermandad Blanca, justamente sin entrometerse en mis asuntos, solamente lo que me pidieron fue que reafirmara aquello que yo había pactado antes de nacer. Ellos era como que consideraron, cuando hablo de ellos hablo de una gran comunidad de entidades que están en otro plano existencial, en otra realidad, que de alguna manera nos asisten, pero no entrometiéndose en nuestros asuntos, sino guiando y por otro lado inspirando. Y aparentemente, yo esto bueno después lo descubrí, ese pacto inicial que uno tiene antes de venir a este planeta, de alguna manera lo tiene que reafirmar. Y una vez que lo reafirma y uno es consciente de a qué vinimos, uno tiene que tomar ese compromiso y ponerse a trabajar. Yo reafirmé ese compromiso y a partir de ese momento establecí una tarea que ya lleva más de 10 años, justamente de investigación, de difusión y también de esto, o sea, de entrevistar, de búsqueda, pero siempre no de imponer ni de buscar retribución en eso, sino de tratar de ofrecer esto como información. Yo ya me di cuenta como periodista y como investigador que lo único que yo puedo hacer es informar. La decisión de tomar la información y de evolucionar es una cuestión personal. Yo no puedo obligar a nadie a que tome una investigación que esa persona no acepte, adquirir, asimilar y por otro lado que le sirva. No podemos influenciar en la evolución de nadie. No sé cómo decir, cómo definirlo, pero me dio cuenta que hay gente que se ha atraído que por esa ciudad, que hay gente que cambian de dirección, de camino de vida. Entonces la pregunta es sí o no, o cómo una ciudad puede influir tanto en la vida de la gente que son alrededor, ¿no? En realidad no es que haya una ciudad que influya. Acá lo que nosotros tenemos que recuperar es el conocimiento de nuestra propia historia. Esas ciudades no son otra cosa que remanentes de antiguas civilizaciones. Acá se nos negó una etapa de nuestra historia. Acá existieron continentes que hoy están desaparecidos. Esos continentes albergaron humanidades. No somos la primera humanidad en pisar este planeta. No somos totalmente fruto de un evolucionismo. Acá hubo intervención extraterrestre, hubo intervención positiva y negativa. Lo mismo que está pasando en nuestra realidad, de nuestro mundo diario, también es algo que sucedió en el espacio. Hay confrontaciones, hay poderes, hay divisiones de poderes. Nuestro planeta está ligado a una parte de la historia que le fue negada a esta actual humanidad. Y si nosotros queremos mirar hacia un futuro, debemos recuperar el verdadero sentido de esa historia. ¿Por qué? Porque justamente hay religiones, hay sistemas de creencias que están apoyadas en una transgiversación de esa historia perdida. Acá estamos divinizando. Las religiones, en muchos casos, toman como dioses, la famosa palabra dioses, a entidades que en realidad no hicieron otra cosa que entrometerse en la evolución humana. Estas antiguas civilizaciones colapsaron en sus propios desatinos, en sus propios errores evolutivos. Cuando hablamos de esas civilizaciones, hubo personas de existencia física que formaron parte de esa historia y también formaron parte de los errores de esa historia, de los aciertos y de los errores. Esas personas, cuando fallecen, no se pierden en la inmensidad del cosmos, quedan como entidades. Acá hay algo que nosotros tenemos que entender, que es cómo funciona el plano, porque nosotros medimos siempre todo desde nuestra existencia física.
Y cuando hablamos de esas ciudades y de estos seres, estamos hablando de algo que siempre estuvo, y siempre estuvo influenciando para bien y para mal nuestra propia evolución. El tema es que nosotros ahora estamos recuperando la memoria y la manera en que nosotros podemos conectarnos con esa otra realidad, con esas otras entidades, porque ellos muchas veces están tratando de que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. La raza humana tiene un gran desafío por delante, que es unir. Nosotros tenemos en nuestro linaje genético la semilla de varias especies en conflicto de la galaxia. Nosotros, va a sonar raro lo que voy a decir, pero somos un experimento producto de un hibridizaje de diferentes especies extraterrestres que están insertas en nuestros genes. Entonces cada una de esas especies hoy está buscando en nosotros que nosotros trascendamos a través de nuestra propia evolución, trascender el mismo conflicto que ellos tuvieron en el espacio. Nosotros tenemos que recuperar esa historia perdida a medida que se está dando en estos momentos un proceso único en la galaxia. Esto ya no es mística, no es un tema de mayas, no es un tema de profecías, sino que tanto la Agencia Aeroespacial Europea como la NASA han detectado a través del Fermilab, en el caso de la NASA, una emanación muy grande del centro de la galaxia, del agujero negro que hay en el centro de la galaxia, una emanación muy grande de energías en la forma de rayos X y rayos gamma. Esas emisiones energéticas están transmutando la vida, están transmutando la genética, nos están llevando a un eslabón por encima de nuestra propia existencia, de nuestra propia genética, y también nos están ayudando a conectar con una conciencia superior y con estos planos sutiles. Hubo muchos acontecimientos que no fueron un cuento idílico, sino que fueron historias de conflicto, incluso podríamos decir historias de piratería espacial. O sea, la Tierra también fue tomada como una fuente de recursos. O sea, la minería para cualquier civilización desarrollada tecnológicamente es algo muy importante. Por lo que nosotros sabemos, hubo intrusiones en el planeta Tierra de razas que no estaban alineadas con la evolución y con el respeto al libre albedrío de las especies autóctonas, que tomaron intervencionalismo en nuestra propia evolución, hibridizaron incluso a la raza humana, la mantuvieron bajo sistemas de creencias erróneas y fundamentalmente lo hicieron para obtener un mineral precioso para ellos, para su propia utilización genética y también para mantener la atmósfera de su planeta. Esto es una historia que Zecharia Sitchin la cuenta bastante bien en sus Crónicas de la Tierra, en el cual el oro fue uno de los factores que generó dominación, esclavitudes, y hasta fue el motivo de la creación de un sistema que nos mantuvo presos hasta el día de hoy, que es el sistema económico. Hoy estamos viendo cómo todos estos sistemas manipulativos empiezan a caerse, producto de que justamente empezamos a recuperar esa historia, nos damos cuenta que se puede vivir sin esos sistemas, y estas estructuras de poder empiezan, frente al despertar de la raza humana, a perder ese poder de dominación que tenían. Ya nosotros no creemos en sus cuentos, no creemos en sus historias que nos vendieron a través de la televisión, de los sistemas de creencias, de los sistemas políticos. Esto lo estamos viendo en toda Europa, en todo el mundo. ¿Por qué es importante esta región del universo? Porque en lo que nosotros podríamos denominar no el fin del mundo, sino el final de los tiempos, donde se cumple un ciclo para dar inicio a un ciclo nuevo. Yo siempre digo que se malinterpretó la visión de los mayas, porque los mayas nunca hablaban del final del tiempo, nunca hablaban del final del mundo, sino del final de un ciclo temporal. El tiempo para ellos era una forma de medir un ciclo astronómico. Los ciclos astronómicos no se manejan por tiempos, sino que se manejan por ciclos dominados por energías, procesos energéticos, procesos astrofísicos. Ellos dejaron algo que se llama
la esfera zodiacal para indicarnos el cumplimiento de algo que se denomina ciclo de precisión de los equinoccios a nivel astrofísico, que es un ciclo que tiene la Tierra, así como tiene traslación, rotación, tiene el bamboleo, tiene un ciclo equinoccial, que es un ciclo que dura 25.620 años. Entonces, lo que culminó este 21 de diciembre del 2012 es un ciclo equinoccial, donde en teoría se termina una era, se termina la era de Piscis para dar inicio a la era de Acuario. Lo que se hablaban en las antiguas tradiciones herméticas del conocimiento resguardado de estas antiguas civilizaciones era que iba a haber una transferencia energética donde toda la regencia energética que iba a permitir un desarrollo y un sustento espiritual que en su momento se dio en el ciclo anterior en regiones como Tíbet, la India, la China, por el movimiento que la Tierra tiene en este ciclo equinoccial, hay un proceso que se llama electrojet ecuatorial. Este electrojet ecuatorial es una corriente que se da en el Ecuador, pero varía de acuerdo a la posición de la Tierra con respecto al centro de la galaxia. Entonces, empezó a partir de 1940 una movilización por toda la cadena, por algo que nosotros conocemos como el cinturón del Pacífico, es una zona telúrica por excelencia. Empezó a movilizarse esa energía para estar hoy en los Andes. Esta energía empieza a energizar, valga la redundancia, todo lo que es el suelo del cono sur, empieza a generar una excitabilidad en las personas, por eso estamos viendo grandes convulsiones en el hemisferio sur, pero también estamos viendo cómo se empiezan a dar grandes movimientos espirituales, y este va a ser un ciclo positivo y un ciclo femenino. Todo lo que estaba en el hemisferio norte en el antiguo ciclo fue un ciclo masculino y negativo, por eso todo el conocimiento se resguardó de forma esotérica, hacia adentro. Y ahora tenemos un ciclo positivo, un ciclo femenino, donde el conocimiento y las escuelas herméticas que resguardaron el conocimiento de todo lo que se había obtenido en tiempos de Lemuria y la Atlántida, empieza a salir a la luz en un conocimiento exotérico, hacia afuera. Es por eso que ahora se empiezan a revelar, y cuando hablamos de del mundo intraterreno, tenemos que hablar de escuelas de misterio, escuelas del conocimiento oculto. Son lugares resguardados en otro plano existencial, no están físicamente, a pesar de que hay, en algunos aspectos como en la Cueva de los Tallos en Ecuador, hay almacenados bibliotecas físicas que cuentan esta historia. Acá hay entidades y maestros espirituales que están resguardando este conocimiento y que lo empiezan a liberar a través de estos conocimientos y de algunos seres que despertaron primariamente o que tenían ya esta misión dada de antemano en ser los encargados de difundir estas otras realidades y este conocimiento. Fue una especie de movimiento de pioneros que fueron apareciendo en diferentes partes del planeta y que tuvieron la difícil misión de ir cambiando la conciencia, empezar a desbarrancar los antiguos sistemas de creencias, empezar a desbarrancar estos sistemas condicionantes que mantenían a la humanidad en un rumbo evolutivo equivocado, en la ignorancia y de alguna manera en una evolución controlada. Hoy la raza humana empieza a abrirse, se empiezan a liberar esas ataduras, y toda la acción de todos estos maestros, discípulos, para ponerle un título, ¿no? o iniciados que fueron brindando este conocimiento, hoy empiezan a expandirse por el planeta, y esto está generando un efecto de masa crítica, donde ya no pensamos individualmente, ya no actuamos individualmente, sino que se están generando cadenas que funcionan como una unidad, donde miles de personas ya no son entes separados, sino que conforman una unidad que empieza a revertir a las fuerzas de oscuridad
que empiezan a perder el control porque ya no tienen el control sobre las personas individualmente. Ya las personas son una masa crítica actuando como una gran batería de cambio, una batería de conciencia, donde nosotros hoy, consciente o inconscientemente, al asumir ese cambio, al empezar a desbarrancar estos sistemas, estamos creando algo nuevo. ¿Qué es esto nuevo? Eso es justamente la gran intriga. ¿Hacia dónde va la humanidad? Pero evidentemente la humanidad tiene que recuperar su libertad, tiene que caminar por sí misma y fundamentalmente desatarse de todos estos mandatos que por años y equivocaciones de entendimientos nos ligaron las religiones, los sistemas de creencias y hasta incluso estas divisiones que se crearon a través de las razas, las religiones y las diferentes culturas. Así que bueno, yo creo que lo que se está dando en Sudamérica ahora es el revalorizar un conocimiento antiguo que fue preservado por todas las culturas andinas. Las culturas andinas vivían libremente, no eran culturas que tendían a esclavizar, a dominar a otras culturas, sino que las asimilaban, las incorporaban. Tenían sistemas de creencias basadas en la naturaleza. Una de las cosas que ellos creían era el aire y la reciprocidad, el hoy por ti, el mañana por mí. O sea, no se conocía, no había puertas, no había cerraduras porque no se conocía lo que era el robo. No había un sistema económico porque todo era de todos. Se utilizaba el trueque. Y fundamentalmente había una creencia en la naturaleza, en los ritmos de la naturaleza y en la evolución humana como algo integrado a la naturaleza. Nosotros hemos desarrollado una civilización que va destruyendo la propia esencia del ser humano, y el ser humano es naturaleza. El ser humano no necesita una computadora o un iPad para vivir, necesita de todo lo que le provee la naturaleza. Sí, por ejemplo, la gente para entender cuando llegamos a ese tipo de información que son fuertes para alguien que no sabe nada de todo eso, cómo empezar a conectarse con esa realidad, si la llamamos. Entonces, por ejemplo, podrías decir, bueno, lo que conto acá yo lo sé, pero ¿de dónde lo sé? ¿Cuál es mi referencia? O la persona, si hoy quiero saber más de eso, ¿dónde voy a buscar respuesta? Por ahí me indicas palabra clave por internet, que ya está complicado porque está muy poluado, pero o libros, además del tuyo, pero no quiero solamente nominar el tuyo porque no es que una publicidad, suyo también, no es, creo que en esa tarea nosotros sabemos que probamos cada día de alejarse del ego, entonces también de dar y como lo dijiste, de participar en esa cadena. Entonces sí, hay mucha información interesante, pero por ahí ayuda también a denominar a otra persona y en eso ¿qué puedes decir? Básicamente creo que hay niveles de acceso al conocimiento. O sea, hay personas que están preparadas para recibir un cierto nivel de conocimiento, hay otras que por ahí se van a contentar con una buena meditación, con un contacto con la naturaleza y hasta ahí llegan. O sea, creo que no le podemos pedir a que todo el mundo acceda a ciertos conocimientos porque eso es difícil. O sea, yo siempre digo que no hace falta leer libros si uno descubre las cosas sin necesidad de leer. O sea, creo que nosotros tenemos cuando logramos una conexión con nuestro maestro interno, nosotros podemos acceder al conocimiento porque, como dije anteriormente, el universo es en sí mismo información. Cuando uno conecta desde su interior, de su propia espiritualidad, acá hay un concepto de equivocación de lo que es la verdadera espiritualidad. La espiritualidad siempre se asoció a la religión. Y la verdadera espiritualidad es conectarse con todo aquello que hoy denominamos el mundo cuántico. Espiritual es todo aquello que trasciende lo físico. Y nosotros mismos trascendemos lo físico. Aquí siempre se habló de vamos a saltar a la cuarta, quinta dimensión, cuando nosotros ya somos en esencia cuarta y quinta dimensión.
Lo que nosotros no tenemos es plena conciencia de nuestro potencial en cuarta y quinta dimensión. Entonces, lo que nos están abriendo ahora son las puertas a un mayor acceso a esas otras realidades que siempre fuimos. Algunos lo van a lograr a través de cosas sencillas, el estar en contacto con la naturaleza. Hay gente que no necesita leer nada y son muy sabios. Yo me he encontrado en los Andes con ancianos que nunca leyeron un libro, apenas pueden leer y escribir, pero tienen mucha sabiduría. ¿Pero qué tienen ellos? Tienen el libro de la vida. Están abiertos a esas páginas que están escritas en la naturaleza, en los elementales, y conectan. Ellos pueden leer del árbol, pueden leer de los animales, pueden leer de los ciclos del sol, de la luna. No, entiendo todo eso, es verdad que bueno, es una forma pero también parece, digamos, complicado por alguien que se llamaría, no sé, un ser clase común, de evolución común, Claro, y bueno. eso. Por ejemplo, voy a hablar y tratar un poquito del tema de lo que llamamos la science fiction, tipo el cinema, y quiero encontrar a un George Lucas o un Spielberg, porque hablaste al principio de la inspiración. Y a un momento, como si que no creo más en la imaginación, o lo que llamamos imaginación, sino que se haya una influencia o una inspiración de otra. Entonces, más voy para el lado espiritual y todo lo que es el otro, trascender la físico, más veo que todo eso es muy real y lo llamamos science fiction. Te voy a comentar algo que una vez me dijo un astronauta, Brian O'Leary, un astronauta que formó parte del programa Apolo en la NASA. Brian O'Leary me dijo algo que a mí me quedó muy grabado. Me dijo: la ciencia ficción es una forma de mostrar realidades que se conocen, pero que no se quieren dar a conocer desde otro plano de conocimiento. No a través de la ciencia, no a través de la historia, se lo hace disfrazado en ciencia ficción. Casi todas las películas que nosotros llamamos ciencia ficción tienen enormes conocimientos disfrazados de ficción. Hay una gran diferencia entre lo que es lo fantástico, la fantasía, porque una cosa es la fantasía, como siempre lo dice el profesor, la fantasía y lo fantástico es real. Y por muchas veces no acceder a ese grado de realidad nos parece fantástico, pero no por ello no es real y no por ello deja de ser algo que forma parte de esta realidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de fantasía, sí, hay cosas que son un invento, pero lo que hizo siempre Hollywood es partir de la base de información real. Cuando nosotros vemos películas, como hace muy poco tiempo lo vimos en Prometheus. Prometheus nos enseña, fue una forma de mostrarnos a nosotros que no somos una creación de un dios, sino que hubo seres extraterrestres que dieron inicio a la vida humana. Nosotros somos el resultado de una manipulación genética extraterrestre. Eso es el mensaje que daba Prometheus. Cuando nosotros hablamos de encuentros cercanos del tercer tipo, y hay una historia que nos habla que en la base aérea de Holloman en los Estados Unidos, en la década del 40, en la presidencia de James Truman, hubo un contacto entre seres extraterrestres y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que ese contacto fue real. Después se disfraza, y el asesor de esa película fue Alan Hynek, uno de los especialistas de la investigación del tema OVNI. Entonces vemos que la ciencia ficción como tal no existe, sino que es una forma de ir preparando a la humanidad hacia una información que está oculta. De hecho, La Guerra de los Mundos de Orson Welles no fue otra cosa que un sistema para medir la respuesta de la gente frente a determinada liberación de información. Por eso, siempre los gobiernos, cuando ocultan información, liberan a través de películas, a través de ciertos documentales, parcelas
de la totalidad de esa información, de esa verdad, para ver cómo reacciona la gente y a su vez la van preparando. Cuando nosotros vemos que hay películas como El día después de mañana, que parecía una fantasía, y hoy vemos que el mundo está hoy viviendo ese día después del ayer, y vemos tsunamis, vemos terremotos, vemos todos los fenómenos que se ven a nivel climático, vemos que quien hizo esa película tenía muy buena información sobre los aspectos climáticos y los aspectos que iban a suceder en el planeta. Entonces, ahí vemos que un poco lo que íbamos anteriormente, la información está, el problema está oculto. El tema es por qué se oculta y quiénes ocultan la información. Eso lo quiero también tratar un poquito acá y si no después, pero hay diferentes niveles de preguntas que se ocurren en esa información. Bien, pero ¿por qué todo eso? ¿Por qué proban de manejar o de bajar el nivel de información, del otro de entregar la información, pero poco a poco es muy difícil? Yo veo que hay una guerra a nivel energético, o me imagino. La guerra está escrita en casi todos los textos sagrados de la humanidad, y la guerra empieza en el cielo, entre dos fracciones, y esa guerra se trasladó al planeta Tierra. Y esos bandos enfrentados en el cosmos también son bandos enfrentados en el planeta Tierra, y parte del bando negativo siempre tuvo el control del desarrollo de la humanidad. Fueron quienes detentaron el poder en toda la historia de nuestra humanidad conocida. Entonces, ellos siempre manejaron, llamémosle gobierno secreto, Illuminati, como quieras llamarlo. El Vaticano mismo es una gran fuente de información. O sea, la biblioteca del Vaticano, hay 84 kilómetros de estanterías de información que nunca se le reveló a la humanidad, que podrían ayudar en gran parte, en gran medida, que tomemos conciencia justamente de nuestro pasado y nuestra historia perdida. Entonces, este es el momento en donde las fuerzas que siempre dominaron el planeta están perdiendo ese poder. O sea, ya desgraciadamente estamos con la gente afuera. Están afuera, mira. Vamos a cortar y seguir, pero sí, quiero hablar de ese tema también de miedo de un lado y de felicidad del otro, porque para también hacer una síntesis de todo eso es muy importante para mí, a un momento de no perderse en los detalles, siguiera ahí o no, pero los detalles a veces son la información y la gente se pierde en eso. Pero veo dos entidades muy importantes, y que la guerra genera el miedo, y que del otro lado la luz genera la felicidad, ¿no? La información también, que haya luz. Y entonces ubicar un poquito de forma mejor, claro, la gente entre esas dos energías y elegir su dirección, porque elegir una dirección ya es borrar todo. Si elegimos de no tener más miedo, si elegimos de no tener más miedo de la muerte, como existe en el catolicismo, pero no en el islam, que hay guerra fuerte con el islam, porque ellos también no tienen miedo. Eso es parte de la manipulación. O sea, justamente lo que hay que es desapegarnos de todo ese sistema de creencias, porque ese sistema de creencias es falso. Ajá. Ahí está el gran problema. Cuando uno responde a estas preguntas desde el viejo condicionamiento, ya te estás condicionando. Justamente acá hay que borrar, esto es como una filmación donde borras todo lo anterior.